estudiantes, apoderados y docentes que también ven el canal. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Arte Ficción Estudios, desde donde vamos a hablar de esta clase de arte sobre las sombras. Por eso me encuentro aquí a esta hora en la que la luz entra directamente por la ventana y yo puedo aquí proyectar cualquier sombra. Las sombras son indispensables para hacer que nuestros dibujos resalten y obtengan ese realismo que siempre buscamos. Las sombras son necesarias para que una figura o un cuerpo obtenga volumen, deje de verse algo plano sobre una superficie. Cuando ustedes logran dar el efecto de luz y sombra en contraste, son capaces de hacer que sus dibujos prácticamente salten de la hoja. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué son las sombras y cómo se pueden trabajar? Ya miren, para ejemplificarlo de una forma práctica, vamos a ocupar algunas figuras geométricas y vamos a observar la sombra que tienen. Aquí tengo una esfera, ¿ya? Ahí tenemos esta esfera. Como ven, la esfera tiene dos tipos de sombra. Tiene la sombra proyectada, que es esta sombra que proyecta el cuerpo hacia atrás, y la sombra reflejada. Esta es la sombra reflejada, la que vemos aquí. Y acá tenemos el punto de luz, que es donde llega directamente la luz desde la ventana. Ahí, si se fijan, es más blanca la luz y el color se va degradando, se va oscureciendo hasta llegar a su punto más oscuro. En la sombra proyectada, el punto más oscuro es aquí. Y en la sombra reflejada, el punto más oscuro es ahí. ¿Bien? Observemos otro ejemplo. Un cubo. Miremos el cubo. Aquí llega la luz directamente. Aquí está donde es más brillante. Acá no tan brillante y acá muy oscuro. Entonces tenemos punto de luz, sombra reflejada, sombra proyectada. Lo voy a mover un poco y veamos qué sucede ahora. Miren. Tengo un punto de mucha mayor luz, esta cara. Siguiente luz, siguiente sombra y mucha sombra. Y si se fijan, miren acá cómo va a cambiar la forma de la sombra proyectada. De esa forma a esa forma. Entonces, esto es súper importante porque a mí me basta solamente observar la sombra y me doy cuenta la postura que tiene acá el cubo. Con un cilindro es muy similar a la esfera, la forma en la que se degrada la luz, parte de una luz muy clara y se va degradando. Y con un cono, la luz también se va degradando por su forma redonda. Todas estas formas así redondas hacen que el corte de luz sea gradual. ¿A qué me refiero? A que parte con mucha luz y gradualmente se va pasando a una zona oscura. Aquí yo puedo ver esta línea de en medio en la que me divide la zona iluminada de la zona sombreada. No así en las figuras geométricas de corte más recto como en el cubo, donde está muy bien definido donde hay una zona iluminada y donde hay una zona sombreada. Ahora, el resto de los cuerpos tienen en mayor o en menor medida cierta forma que predomina. Aquí tengo esta escultura de Totoro y como ven su sombra tiende a ser redondeada, y en el caso de la figura la sombra también va degradándose desde un punto de mayor luz a uno de menor luz. Y eso sucede para todo, sea lo que ustedes estén observando. Por ejemplo, ahí tengo una goma, el lápiz. Yo los invito a que salgan de su casa a esta hora, cuando empieza el atardecer, y observen cómo se proyectan las sombras en la naturaleza. La sombra que pueda tener un árbol, la que pueda generar una planta, una roca, una piedra. Por ejemplo, no sé, aquí tengo un trozo de plasticina que podría fácilmente ser un pedazo de piedra, miren. Una sombra totalmente irregular, pero esa punta me dice a mí cómo es en parte la forma de la roca. Siempre se repite un poco la sombra. En la sombra se repite un poco la forma que tiene el cuerpo. Veamos entonces ahora cómo podemos dibujar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo lo podemos llevar al lápiz? Ok, para esta actividad voy a utilizar 3 lápices
con graduaciones diferentes. ¿Qué significa esto? Que voy a utilizar un lápiz muy duro para bocetar, que es un 2HB, luego un lápiz duro para marcar las sombras más suaves, el HB, y luego para marcar las sombras más oscuras voy a ocupar un 6B. Les recuerdo que los lápices tienen graduaciones de acuerdo al grosor y a la dureza de su mina. Las minas están hechas de una mezcla de arcilla y grafito. A mayor cantidad de arcilla, el lápiz es más duro y pinta más suave. A mayor cantidad de grafito, el lápiz es más blando y pinta más oscuro. Es necesario que ojalá ustedes manejen tres tipos de densidades. Ya en el último caso, 2. Pero jamás van a poder hacer un buen trabajo con un solo tipo de lápiz. Se puede lograr, pero con mucha práctica, ¿ya? Pero para que les salga bien este trabajo, ojalá utilicen de 2 a 3 tipos de densidad. Voy a partir con el lápiz duro dibujando el cubo, en este ángulo. Que se vea el corte acá, ¿cierto? Para poder tener esa cara, esa y esta. Y poder tener al menos 3 tipos de sombras. Voy a partir dibujando el cubo. Voy a partir haciéndolo así. Hago como una V. Tiro una cara para acá, otra cara para allá, otra aquí, otra acá, otra aquí, y luego uno de estas dos aquí arriba, y listo. Tengo un cubo. Muy simple. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo tener claro de qué lado viene la luz. Yo puedo elegir que venga desde acá, que venga desde aquí, desde arriba, desde abajo, ¿ya? Yo voy a elegir en este caso que la luz, como lo vimos en el ejemplo anterior, creo que venía de acá, ¿cierto? Si la luz viene de acá, esta cara va a recibir mucha luz, o esta va a recibir mucha luz, y esta en el fondo va a ser la que va a estar más hacia la sombra. Entonces tengo que voy a tener 3 tintas diferentes. Una media tinta, una tinta completa y una muy saturada para hacer la sombra proyectada del cubo. Voy a partir entonces con el lápiz duro, con pintando la sombra de acá o la de acá. Voy a sombrear aquí. Esto se hace con el lápiz sin levantarlo. Debo de una forma pareja, irregular, pintar toda la superficie. Ojalá que no me queden líneas blancas entre medio. Si me quedan, las tengo que volver a repasar. Ya no lo voy a hacer tan perfecto porque el video no puede quedar tan largo. Y como yo a la vez les estoy explicando aquí, tampoco puedo acelerar la cámara. ¿Ya? Pero es como para que tengamos una idea un poco de cómo debiera verse esto. Si yo aquí quisiera sombrear y tuviera un solo tipo de lápiz, aunque que ya en el peor de los casos usted tiene uno, y yo la quiero dejar un poco más oscura, empiezo a hacer lo mismo pero en otro sentido, en otra dirección. Entonces de esta manera se va a ir oscureciendo. Otro consejo: jamás de los jamases le pasen el dedo. ¿Ya? Eso que a veces uno hacía que pasábamos el dedo, jamás. Si creen que es necesario pasar algo para estirar el color, utilicen un esfumino, como estos que tengo acá, o pueden pasarle un cotonito. Un cotonito de esos que le ponen a los bebés para limpiarlo, un cotonito de algodón, pueden hacer esto mismo. ¿Y qué pasa? El esfumino simplemente hace lo que dice su nombre, esfumina el color. ¿Ya? Ahí tengo bien esfuminado ya el grafito. Muy bien. Ahora voy a tomar el lápiz más blando, el 6B, para hacer la sombra reflejada del cubo. Hacia allá y hacia acá. Esta va a ser la sombra más intensa. También lo voy a hacer de una forma muy simple y rápido para que podamos aprovechar el tiempo del video. Aquí yo puedo cargar la mano, porque esta sombra sí es que realmente es muy oscura. ¿Ya? Ahí, aquí yo estoy cargando la mano. Muy bien. Y me queda la otra sombra, que es esta de aquí, que también es bien oscura.
Para hacerla bien oscura voy a ocupar el trazo en unas 2 o 3 direcciones. Lo ideal aquí sería que hubiese ocupado un lápiz 4B. Tenía uno, pero no sé dónde quedó. Así que voy a improvisar con este que tengo aquí. Ahí tengo eso y ahora debo oscurecerla aún más. Aquí vamos a poner ahí para no tapar. Si se fijan, yo cada trazo que hago lo voy uniendo al del lado lo más pegado posible, que no me queden trazos separados. Que no se, en realidad no debiera verse la hoja. Eso es, no debiera verse el blanco de la hoja. Ahí. Ya, ahora lo voy a esfuminar también para que quede más parejo todo. Ya. Y si se fijan, ahora sí que se nota que el cubo ya no es algo plano. Ahora es algo tridimensional. Es algo que yo puedo mirarlo y entender que tiene 3 caras. Ya voy a seguir aquí porque ustedes saben que yo cuando dibujo me pego y después no paro. Vamos a darle un poquito también de reflejo acá, como para darle un poco más de realismo. Ahí. Esa es la idea. ¿Ya? Y para un cilindro o para una esfera, el ejercicio es diferente. ¿Ya? Porque el cilindro tiene el borde curvo. Tiene esto aquí que es curvo. Por lo tanto, la sombra, si es que la luz viniera de acá, al igual que en este, debiera irse degradando por lo menos 3 tipos de sombra. Debiese tener aquí una zona blanca, la luz completa. Aquí en medio, haciendo un trazo semicircular, debiera tener una luz gris, con un gris muy claro. Luego, acá debiera tener una intensidad un poco mayor. Y por último aquí, una intensidad aún mayor. Y esto muy bien difuminado. Miren, acá yo tengo un ejemplo de cómo debiera verse las sombras en cuerpos cilíndricos o esféricos. Si se fijan, muy intensa la luz, muy intensa la sombra aquí, se va degradando cada vez hasta llegar al blanco, al igual que acá. Tengo aquí la sombra y aquí la luz, y repito, tenemos sombra proyectada del cuerpo, reflejada, que es la que está en el mismo cuerpo, y sombra proyectada, la que está debajo. Es importante entender este concepto. Si se fijan, yo aquí tengo, esto lo hice con un solo tipo de lápiz. Aquí no pinté, aquí un trazo hacia un lado, muy suave. El mismo trazo hacia el lado, un poco más oscuro. Tracé hacia el lado y luego me vine para acá. Le hice un achurado. Después hice ese achurado y otro achurado. Y así le fui agregando mayor intensidad. En su trabajo, yo lo que quiero ver es que ojalá cuando haga las sombras vea 3 o 4 tipos de sombras diferentes. 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder que ustedes hagan que su trabajo resalte. Aquí también tenemos una escala monocromática del solo el color gris, donde parto desde el muy claro y se va degradando hasta el más oscuro. Esto lo pueden experimentar con los lápices de varias densidades. Pueden partir con un portaminas o con un lápiz muy duro, con un HB muy duro, y ir subiendo HB, 2HB, 2HB, HB, un B, un 2B, un 4B, un 6B, un 8B.
Sería interesante si es que tuvieran la oportunidad de hacer ese experimento. Pero ¿qué es lo que deben hacer en la tarea? Es tomar un cuerpo, elegir cosas de su casa, no sé, una taza, por ejemplo, pensemos en una taza, la ponen, la dibujan y le hacen una taza, sería similar, ¿cierto?, a un cuerpo cilíndrico, a la sombra que corresponde. Pongan la taza, ilumínenla con una linterna, o la ponen también, como hice yo, en un horario en que la luz les dé completa. Observan dónde está la sombra, dónde está la luz y van pintando con el lápiz grafito, sombreando lo que corresponde. Recuerden hacer su sombra reflejada y su sombra proyectada. Eso es súper importante para que yo les califique bien el trabajo. Y por lo menos tres intensidades diferentes. Espero que les sirva este videito y nos vemos en el próximo.